Estoy aquí, sentada frente a esta ventana, donde tantas veces me quedé esperando. Esperando que ella regresara. Esperando que las palabras que nunca dije encontraran su camino de vuelta a mi garganta. Esperando que el tiempo, ese ladrón cruel y misericordioso a la vez, me diera una oportunidad más. Y ahora, cuando finalmente puedo hablar, cuando finalmente encuentro el valor de decir lo que callé durante años, me pregunto si alguien realmente querrá escuchar la historia de una madre que lo perdió todo por no saber cómo amar en voz alta. Antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Historias como esta merecen ser escuchadas hasta el final. Mi nombre ya no importa. Podría ser cualquier mujer de 50 y tantos años que ves caminando por el supermercado con esa mirada perdida, como si buscara algo más que tomates y pan. Podría ser tu vecina, tu tía, la señora que te vende flores en la esquina. Somos tantas las que cargamos secretos que no son pecados sino ausencias, silencios que pesan más que las peores palabras. Cuando era joven, mi madre me enseñó que una buena mujer se define por su discreción. Las cosas de la familia se quedan en la familia, me decía mientras planchaba las camisas de mi padre, con ese vapor que hacía que su rostro se difuminara como si fuera un fantasma de sí misma. No hay que andar contando nuestras penas. La gente no necesita saber. Yo, tonta de mí, creí que eso era sabiduría. Creí que callar era proteger. Creí que no hablar de las cosas hacía que dejaran de existir. Pero las cosas no dejan de existir solo porque cerremos los ojos. Mi hija Daniela nació en una tarde de septiembre, con ese sol anaranjado que solo existe en el otoño mexicano, cuando el aire huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Recuerdo que cuando la enfermera me la puso en los brazos, sentí algo parecido al terror. No el terror del amor, como dicen los poemas, sino el terror de la responsabilidad. Esta criatura diminuta, con sus puños apretados y sus ojos cerrados, dependía completamente de mí. Y yo, que apenas sabía cómo cuidarme a mí misma. Tendría que enseñarle a vivir. Los primeros años fueron hermosos. Eso nadie puede quitármelo. Daniela era una niña curiosa, siempre preguntando por qué el cielo es azul, por qué las flores mueren, por qué papá llegaba tarde todas las noches. Especialmente eso último, por qué papá llegaba tarde. Y yo, fiel a las enseñanzas de mi madre, le decía, tu papá trabaja mucho, mi amor. Trabaja para darnos todo lo que necesitamos. Nunca le dije que tu papá trabaja mucho porque la casa se le hace pequeña, porque mi compañía se le hace insuficiente, porque hay algo en mí que no lo llena y él busca llenarse en otro lado. Mi esposo Roberto no era un mal hombre. Y esa es quizás la parte más dolorosa de todo esto. Si hubiera sido malo, cruel, violento, habría sido más fácil odiarlo, más fácil explicar por qué nuestro matrimonio se convirtió en una habitación sin ventanas. Pero Roberto era simplemente ausente. Como esas fotografías que con el tiempo pierden color, así era él en nuestra vida. Presente pero desvanecido. Ahí pero no realmente ahí. Recuerdo una noche, Daniela tendría unos 12 años, cuando me preguntó si su papá y yo nos amábamos. Estábamos cenando las dos solas, como siempre. Había hecho pollo en mole, el favorito de ella. Y de repente, entre una cucharada y otra, soltó esa pregunta que llevaba meses o tal vez años guardando. ¿Mamá, tú y papá se aman? Me quedé paralizada. El silencio se extendió tanto que pude escuchar el reloj de la cocina. Ese tic-tac que normalmente se pierde entre los ruidos de la casa. Y entonces, en lugar de decir la verdad, en lugar de explicarle que el amor es más complejo que las películas, que a veces dos personas pueden compartir una vida sin realmente compartir un alma, le dije, claro que sí, mi amor. Solo que, los adultos demostramos el amor de manera diferente. Otra mentira. Otra semilla de silencio plantada en el jardín de nuestra relación. Daniela creció entre esas mentiras amables, entre esos silencios que yo creía protectores. Se volvió reservada, cuidadosa con sus palabras, como si hubiera aprendido que hablar era peligroso. En la adolescencia, construyó muros tan altos que yo ya no podía ver qué había del otro lado. Cuando intentaba acercarme, ella se alejaba. Cuando le preguntaba cómo estaba, me respondía con monosílabos. Bien, no sé, lo que sea. Yo, en lugar de romper esos muros, en lugar de gritar y llorar y exigir que me dejara entrar, construí mis propios muros. Porque eso era lo que sabía hacer. Porque mi madre me había enseñado que las mujeres fuertes no suplican, no se arrodillan, no muestran debilidad. Pero la fortaleza sin vulnerabilidad no es fortaleza, es solo dureza. Y la dureza, con el tiempo, se quiebra. Daniela conoció a Javier cuando tenía 24 años. Él era ingeniero, trabajaba en una empresa de tecnología, tenía esa sonrisa fácil de la gente que no ha sufrido demasiado. La primera vez que lo trajo a casa, un domingo por la tarde, yo estaba preparando carnitas. Me acuerdo porque llevaba mi delantal azul, ese que tiene manchas de tantas comidas, de tantas vidas compartidas alrededor de una mesa, mamá. Él es Javier, dijo Daniela, y había algo en su voz que no había escuchado en años.
algo parecido a la esperanza, algo parecido a la alegría. Javier me extendió la mano, pero yo lo abracé. No sé por qué lo hice, quizás porque vi en sus ojos algo que reconocí, una ternura, una bondad genuina que ya casi no se ve. Mucho gusto, señora Elena, me dijo. Daniela habla mucho de usted. ¿Ah, sí? Respondí, mirando a mi hija, quien desviaba la mirada como siempre hacía cuando la ponían en evidencia. Espero que hable bien. Habla maravillas, dijo Javier, y lo dijo con tal sinceridad que supe que no mentía. Esa tarde comimos todos juntos. Roberto había llegado temprano, milagrosamente. Javier habló de su trabajo, de sus planes, de cómo había conocido a Daniela en una conferencia sobre diseño sustentable. Ella estaba dando una ponencia, explicó, mirándola con adoración. Yo quedé fascinado, no solo por lo que decía, sino por la pasión con la que lo decía. Nunca había visto a alguien hablar así de su trabajo. Daniela se sonrojó. Mi hija, que había construido tantas defensas, se sonrojó como una niña. Y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí esperanza. Pensé que tal vez, solo tal vez, Javier podría darle a Daniela lo que yo no supe darle. Una felicidad sin condiciones. Un amor sin silencios. Se casaron un año después en una ceremonia pequeña en un jardín al sur de la ciudad. Daniela se veía hermosa, con ese vestido sencillo, sin encajes ni adornos innecesarios. Roberto lloró, cosa que no esperaba. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran diferentes. Lloraba porque estaba feliz, sí, pero también porque sentía que la estaba perdiendo. Que ese día marcaba el final de algo que nunca supimos construir bien. Durante los primeros meses de matrimonio, Daniela venía a visitarme los domingos. A veces con Javier, a veces sola. Compartíamos café y pan dulce, hablábamos de cosas superficiales. El clima, las noticias, los precios de las cosas. Nunca de lo importante, nunca de lo que realmente importaba. Hasta que un día dejó de venir. Al principio pensé que eran los compromisos de los recién casados, que estaban ocupados construyendo su propia vida, su propio mundo. Pero las semanas se convirtieron en meses. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los mensajes de texto, más escuetos. ¿Estás bien, mi amor? Sí, mamá. Ocupada. ¿Podemos vernos pronto? Cuando tenga tiempo. El tiempo nunca llegaba. Roberto seguía con su rutina de ausencias. Yo seguía con mi rutina de silencios. La casa se sentía cada vez más grande, cada vez más vacía. Los cuartos que antes tenían vida ahora, solo eran espacios que había que limpiar. Yo pasaba las tardes viendo por la ventana, esperando algo que no sabía qué era. Fue Javier quien rompió el silencio. Un sábado por la tarde tocó a mi puerta. Venía solo. Traía flores, unos girasoles que sabía que me gustaban porque se lo había mencionado en alguna comida familiar hacía meses. Ese detalle, esa pequeña atención, me conmovió más de lo que debería. Señora Elena, ¿tiene tiempo para un café? Preguntó con esa sonrisa suya, aunque noté que sus ojos no sonreían igual. Preparé café como mi madre me enseñó en la cafetera de peltre que heredé de ella. Despacio. Dejando que el aroma llenara la cocina. Nos sentamos a la mesa, esa mesa donde tantas conversaciones no sucedieron, donde tantas palabras se quedaron atoradas. Estoy preocupado por Daniela, dijo Javier sin rodeos. Creo que usted también debería estarlo. El corazón se me detuvo. ¿Qué pasa? ¿Está enferma? ¿Le pasó algo? No es nada físico, respondió, moviendo el café con la cucharita, aunque no le había puesto azúcar. Es como si estuviera triste todo el tiempo, como si cargara algo muy pesado y no me lo quisiera contar. Sentí una punzada en el pecho. Conocía esa tristeza. Era la misma tristeza que yo había cargado durante años. La tristeza de las cosas no dichas, de los abrazos no dados, de las conversaciones que nunca suceden. ¿Le has preguntado qué le pasa? Dije, aunque sabía que la pregunta era hipócrita. Yo nunca le había preguntado realmente a Daniela qué le pasaba. Claro que sí. Muchas veces. Pero ella dice que está bien, que solo está cansada del trabajo, que no es nada. Pero yo la veo, señora Elena. La veo despertarse en las madrugadas y quedarse mirando al techo. La veo llorar en la regadera cuando cree que no la escucho. La veo alejarse cada día un poco más. No solo de mí, sino de sí misma. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Las palabras de Javier me cayeron como piedras, porque yo conocía ese alejarse. Yo era experta en ese alejarse. Había pasado años alejándome de mi esposo, de mi hija, de mí misma. Y ahora veía como mi hija repetía el mismo patrón, como si la tristeza fuera hereditaria, como si el silencio se transmitiera en los genes. No sé qué hacer, continuó Javier, y por primera vez vi vulnerabilidad real en su rostro. La amo tanto, señora Elena.
La amo más de lo que creí que podía amar a alguien, pero siento que no me deja entrar, que hay una parte de ella que está cerrada con llave y cada vez que intento acercarme, ella se aleja más, me quedé en silencio. ¿Qué podía decirle? ¿Que su esposa aprendió de la mejor a construir muros? ¿Que yo le enseñé, con mi ejemplo silencioso, que las mujeres no hablamos de lo que nos duele? ¿Que el amor en mi familia siempre había sido algo que se demostraba con acciones, nunca con palabras, y que a veces las acciones sin palabras no son suficientes? Creo que necesita hablar con usted, dijo Javier finalmente. Creo que hay cosas entre ustedes dos que nunca se resolvieron, y esas cosas la están comiendo por dentro. Daniela no quiere hablar conmigo, respondí, y la amargura en mi voz me sorprendió. Hace meses que casi no me llama. Cuando lo hace, es solo por cortesía. Yo ya no sé cómo acercarme a ella, porque ninguna de las dos sabe cómo empezar, dijo Javier con una sabiduría que no esperaba de alguien tan joven. Las dos están esperando que la otra dé el primer paso. Las dos tienen miedo de lo que pueda pasar si realmente se dicen lo que sienten. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón, Javier se quedó esa tarde más tiempo del que habíamos planeado. Hablamos de muchas cosas. Me contó sobre su infancia, sobre sus padres que se divorciaron cuando él tenía 10 años y que a pesar del divorcio, lograron mantener una relación cordial. Mi mamá siempre decía que el amor de pareja puede terminar, pero el amor de familia debe reinventarse, me explicó. Me enseñó que hablar las cosas, aunque duela, es mejor que callarlas. Lo escuchaba con atención, con hambre, como si sus palabras fueran el manual de instrucciones que nunca tuve, la guía que necesitaba para entender cómo debía hacer las cosas. ¿Sabe qué me dijo Daniela una vez? Preguntó Javier antes de irse, ya en la puerta. Me dijo que usted era la mujer más fuerte que conocía, pero que esa fortaleza la asustaba. Que sentía que nunca podría ser tan fuerte como usted y que por eso prefería no intentarlo. Me quedé petrificada. Mi hija me ve ya como alguien fuerte, y esa fortaleza, en lugar de inspirarla, la había paralizado. Dígale que la extraño, murmuré, y las palabras salieron quebradas, como si arrastraran años de óxido. Dígale que necesito hablar con ella. Javier me abrazó. Fue un abrazo breve pero genuino. Yo no puedo decírselo, respondió. Tiene que decírselo usted misma. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, escuchando los ronquidos lejanos de Roberto desde la habitación de invitados donde dormía desde hacía años. La casa crujía con esos sonidos nocturnos que solo se escuchan en el silencio, y yo pensaba en todo lo que no le había dicho a Daniela, todo lo que me guardé creyendo que era lo correcto. Nunca le dije cuánto me dolió cuando ella nació y Roberto no estaba ahí porque prefirió quedarse en la oficina. Nunca le dije que las noches que pasaba llorando en su infancia no eran solo por cólicos, sino porque yo también lloraba en silencio, sintiéndome inadecuada, perdida, sola. Nunca le dije que cuando entró a la universidad y se fue a vivir al campus, yo pasé semanas sin poder entrar a su habitación porque el vacío era insoportable. Nunca le dije que cada logro suyo me llenaba de un orgullo tan grande que me dolía el pecho, pero que no sabía cómo expresarlo sin que sonara exagerado. Nunca le dije que su ausencia me estaba matando lentamente, que la casa sin ella era solo un cascarón, que yo sin ella era solo una sombra de madre. Nunca le dije que la amaba. No así, no con esas palabras desnudas, sin pretextos, sin excusas. Los días siguientes fueron extraños. Javier empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que venía solo a darme noticias de Daniela, actualizaciones sobre su estado de ánimo, pistas sobre qué podía estar pasando por su cabeza, pero pronto me di cuenta de que él también necesitaba hablar. Necesitaba un espacio donde poder expresar su preocupación, su amor, su frustración. Hoy la vi mirando fotos antiguas. Me contó un jueves por la tarde, mientras compartíamos galletas de nuez que acababa de hornear. Fotos de cuando era niña. Fotos de ustedes dos juntas. ¿Dijo algo? Pregunté, ansiosa. No. Solo las miraba, y lloraba en silencio. Cada una de sus visitas era una revelación y una tortura. Revelación porque empezaba a entender a mi hija a través de los ojos de alguien que realmente la veía. Tortura porque me daba cuenta de cuánto no la conocía. De cuántas capas de su persona se habían formado sin que yo estuviera presente. Javier me contaba pequeñas cosas. Que Daniela tenía la costumbre de hablar dormida, de decir frases sin sentido que a veces sonaban como conversaciones que nunca tuvimos. Que le gustaba cocinar los domingos, que hacía pozole rojo igual que yo, siguiendo la misma receta, aunque agregaba más orégano porque le gustaba el sabor más fuerte. Que guardaba un chal viejo mío que había tomado hace años. Que se envolvía en él cuando se sentía triste, como si mi olor todavía estuviera ahí. Como si pudiera abrazarme a través de la tela. Cada detalle me rompía un poco más. ¿Por qué me cuentas todo esto? Le pregunté una tarde, cuando el peso de las confidencias se volvió casi insoportable. Porque alguien tiene que construir el puente, respondió Javier. Y si ninguna de ustedes va a hacerlo, entonces lo haré yo. Aunque sea con un ladrillo a la vez.
Fue en una de esas tardes cuando sucedió algo que cambiaría todo. Javier había venido a casa después del trabajo. Traía la corbata aflojada, el cansancio marcado en los ojos. Tuvimos una discusión fuerte, me dijo sin preámbulo, dejándose caer en la silla de la cocina. Daniela y yo, por primera vez en nuestro matrimonio, realmente peleamos. Me alarmé. ¿Qué pasó? Le dije que estaba cansado de sus silencios, que necesitaba que me dejara entrar, que me dijera qué le pasaba. Y ella explotó. Me dijo que yo no podía entenderla, que nadie podía entenderla, que ella no sabía ni siquiera qué le pasaba porque nunca había aprendido a ponerle nombre a lo que sentía. Guardó silencio un momento, pasándose las manos por el cabello. Y luego dijo algo que me destrozó. Dijo, crecí en una casa donde nadie hablaba de lo que sentía, donde el amor era algo que se asumía pero nunca se expresaba. Y ahora me pides que te abra mi corazón cuando ni siquiera sé dónde está la llave. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Porque en esas palabras de Daniela escuché mi propia historia. Escuché a mi madre, a mi abuela, a todas las mujeres de mi familia que habían aprendido que sentir era peligroso, que hablar era debilidad, que el amor se demostraba con sacrificio silencioso. Javier me tomó la mano. Sus manos eran cálidas, firmes. Señora Elena, necesito que me ayude. Necesito que me enseñe cómo llegó aquí su hija. Necesito entender su pasado para poder ayudarla con su presente. Y entonces hice algo que nunca había hecho. Hablé. Le conté sobre mi matrimonio con Roberto. Sobre cómo nos casamos porque nuestras familias pensaban que éramos una buena pareja. No porque nos conociéramos realmente. Le conté sobre las promesas que Roberto hizo y nunca cumplió, sobre las noches sola, sobre las comidas en las que solo éramos Daniela y yo mientras él trabajaba o fingía trabajar. Le conté sobre mis propios silencios, sobre cómo callaba mi dolor porque pensaba que eso era ser una buena esposa, una buena madre. Mi hija creció viendo un matrimonio vacío, dije. Y fue la primera vez que admití esto en voz alta. Creció pensando que así era el amor, callado, distante, frío. Pero ella no tiene que repetir ese patrón, dijo Javier con urgencia. Su historia no tiene que ser la historia de Daniela. Ya lo es. Respondí con amargura. Mírenla. ¿No ves cómo se está convirtiendo en mí? Construyendo muros, guardando silencio, alejándose de quien más la ama. Entonces ayúdeme a romper ese ciclo, suplicó Javier. Ayúdeme a salvarla de ese destino. Lo miré a los ojos y vi algo que me quebró completamente. Vi amor verdadero. No el amor conformista de mi generación. No el amor resignado que yo conocía. Vi un amor que lucha, que no se rinde, que está dispuesto a romper montañas con las manos desnudas si es necesario. Necesito hablar con ella. Dije finalmente, cara a cara, sin pretextos, sin mediadores. Ella no va a venir voluntariamente, advirtió Javier. Está demasiado asustada. Entonces iré yo. El plan era simple. Javier me daría la llave de su departamento. Un sábado por la tarde, cuando Daniela estuviera sola, yo llegaría. No como invasión, sino como acto de valor. Como el primer paso que debí dar hace años. La noche anterior no dormí. Ensayé 1000 veces lo que iba a decir. Las palabras se me escurrían, se reorganizaban, perdían sentido. ¿Cómo hice años de silencio en una conversación? ¿Cómo explicas todo lo que no dijiste? Pero finalmente entendí que no se trataba de tener las palabras perfectas, se trataba de tener palabras, cualesquiera, las que fueran. El sábado amaneció nublado. Había llovido en la madrugada y todo olía a tierra mojada, a posibilidades. Me arreglé con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero presentable. Me maquillé para ocultar las ojeras, el cansancio, los años de tristeza. Me miré al espejo y apenas me reconocí. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? ¿Cuándo se habían multiplicado las líneas alrededor de mis ojos? Cuando mi cabello había acumulado tantas canas que ahora eran más que el cabello oscuro. El departamento de Daniela y Javier estaba en un edificio moderno en la Condesa. Mientras subía en el elevador, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaban. Tuve que intentar 3 veces antes de poder meter la llave en la cerradura. Entré con cuidado. Como una ladrona. El departamento estaba en silencio. Luz suave entraba por las ventanas grandes. Todo estaba ordenado, limpio, bonito. Había plantas en todos lados, libros apilados en mesas, fotos en las paredes. Fotos de Daniela y Javier sonriendo, viajando, viviendo. Fotos que contaban una historia de amor que yo apenas conocía. Y entonces la vi. Daniela estaba en el sofá, acurrucada, con mi chal viejo envuelta alrededor de sus hombros. Tenía los ojos cerrados. Pero por su respiración, supe que no dormía. Estaba llorando en silencio, como había aprendido a hacerlo de mí. Daniela, susurré. Ella abrió los ojos de golpe. Me vio y su expresión pasó por todas las emociones posibles. Sorpresa, confusión, dolor, enojo. Se incorporó rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué haces aquí?
Como entraste, Javier me dio la llave, admití. Me pidió que viniera. Estamos preocupados por ti. No necesito que nadie esté preocupado por mí, dijo, y su voz sonó como la de una niña asustada, fingiendo ser adulta. Estoy bien. No estás bien. Respondí, y las palabras salieron con más firmeza de la que esperaba. Ninguna de las dos está bien. Y ya es hora de que hablemos de eso. No hay nada de qué hablar. Hay todo de qué hablar. Daniela se puso de pie como si quisiera escapar. Pero no tenía dónde ir. Su propio departamento se había convertido en una trampa. ¿Por qué ahora?, preguntó, y su voz se quebró. ¿Por qué después de todos estos años decidiste que ahora sí querías hablar? Porque fui una cobarde, respondí. Y la honestidad de esas palabras me sorprendió. Porque te crié en el silencio que yo heredé de mi madre, quien lo heredó de la suya. Porque creí que callarte mis problemas era protegerte. Cuando en realidad solo te estaba enseñando a esconder los tuyos. Ella me miraba como si me viera por primera vez. Tú dijiste una vez que no sabías dónde estaba la llave de tu corazón. Continuó. Pues yo tampoco lo sabía, Daniela. Yo tampoco sabía. Crecí pensando que las mujeres fuertes no lloran, no se quejan. No piden ayuda. Y te transmití esa mentira como si fuera una virtud. Mamá, déjame terminar, por favor. Porque si no lo digo ahora, nunca lo voy a decir. Me senté en el sofá, donde momentos antes había estado ella. Podía sentir el calor de su cuerpo todavía en los cojines. Nunca te dije cuánto te amé desde el primer segundo. Nunca te dije que fuiste la única razón por la que me quedé en un matrimonio muerto. Nunca te dije que cada vez que te veía lograr algo, cada vez que te veía ser más valiente de lo que yo fui. Me sentía orgullosa y aterrada a la vez. Orgullosa porque eras increíble. Aterrada porque sabía que eventualmente verías quién era yo realmente. Una mujer asustada fingiendo ser fuerte. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. No intenté limpiarlas. Tu papá y yo nunca tuvimos un matrimonio de amor. Tuvimos un matrimonio de conveniencia que se convirtió en uno de costumbre. Y tú creciste viendo eso. Viendo a dos personas compartir un techo pero no una vida. Y ahora te estás convirtiendo en mí, Daniela. Estás repitiendo mis errores con un hombre que realmente te ama. Con un hombre que realmente quiere conocerte. Y no puedo permitir que eso pase. Daniela se dejó caer en el sofá a mi lado. Su cuerpo estaba rígido, denso, como si luchara contra sí misma. No sé cómo hacer esto. Susurró finalmente. No sé cómo abrirme. No sé cómo decir lo que siento. Yo tampoco, admití. Pero podemos aprender juntas. Podemos romper este patrón juntas. ¿Y si es muy tarde? ¿Y si ya me rompí demasiado? La abracé entonces. La abracé como debía haberla abrazado 1000 veces antes. La abracé como si pudiera juntar todos sus pedazos rotos y volverlos a pegar con mis propias manos. Nunca es tarde, le dije, con la boca contra su cabello. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Ella lloró. Lloró como no había llorado en años, tal vez nunca. Lloró con todo el cuerpo. Con sollozos que la sacudían entera. Y yo lloré. Con ella, las dos abrazadas, las dos rotas, las dos intentando encontrar el camino de vuelta a nosotras mismas. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 5 minutos. El tiempo perdió sentido. Solo existíamos nosotras dos en ese sofá, en ese departamento lleno de luz. Finalmente diciendo con acciones lo que nunca habíamos podido decir con palabras. Cuando los sollozos finalmente amainaron, nos quedamos en silencio. Pero era un silencio diferente. No era el silencio tenso de antes. El silencio lleno de cosas no dichas. Era un silencio de descanso, de tregua. Tengo tanto miedo, dijo Daniela finalmente, con la voz ronca. Tengo miedo de ser como tú, mamá. Miedo de despertar un día y darme cuenta de que dejé pasar mi vida sin realmente vivirla. Entonces no seas como yo. Respondí, sé mejor. Tienes algo que yo nunca tuve. Tienes a alguien que realmente te ama y que quiere estar ahí para ti. No lo alejes. No hagas lo que yo hice. ¿Qué fue lo que hiciste? Me resigné. Acepté que esa era mi vida y dejé de luchar por algo mejor. Dejé de luchar por mí misma. Y eventualmente, dejé de luchar por ti también. Daniela levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo diferente en ellos. Una claridad que no había estado ahí antes. No quiero perder a Javier. Susurró, lo amo tanto que me asusta. Tengo miedo de que, si me abro completamente, me haga daño. Como papá te hizo daño a ti. Javier no es tu papá. Dije con firmeza, tú no eres yo. Tienes la oportunidad de escribir una historia diferente. Una historia donde el amor no sea silencio sino comunicación. Donde la fortaleza no sea dureza, sino vulnerabilidad. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Habla, simplemente habla. Dile lo que sientes aunque te dé miedo. Dile cuando estás triste, cuando estás feliz. Cuando no entiendes lo que te pasa.
Dile que lo amas. Dile que te asusta amarlo tanto. Dile todo lo que yo nunca le dije a tu padre. Daniela sintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué vas a hacer tú? Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Regresar a mi casa vacía, a mi matrimonio muerto, a mi vida de silencios? Voy a empezar de nuevo, dije, y al decirlo, sentí que realmente lo creía. Voy a hablar con tu padre. Voy a decirle todo lo que no le he dicho en 30 años. Y si después de eso dice que no quiere estar conmigo, está bien. Pero al menos habré sido honesta. Al menos habré intentado. ¿Y si es muy tarde para ustedes? Tal vez lo sea, probablemente lo sea, pero necesito intentarlo, por mí, por ti, para que veas que nunca es tarde para elegir la verdad sobre la comodidad. Nos quedamos hablando por horas. Hablamos de todo, de su infancia, de mis errores, de sus miedos, de mis arrepentimientos. Hablamos de las comidas que compartíamos cuando era niña, de cómo hacía preguntas que yo no sabía cómo responder. Hablamos de la universidad, de cómo se sintió cuando se mudó y yo no lloré frente a ella, cómo interpretó mi fortaleza como indiferencia. Hablamos de Roberto, de cómo Daniela siempre supo que nuestro matrimonio era una mentira, pero nadie nunca lo admitió en voz alta. Hablamos de Javier, de cómo ella lo conoció y supo que era diferente, pero tuvo miedo de dejarlo entrar completamente. Cada palabra era un ladrillo quitado del muro que habíamos construido entre nosotras. Cada confesión era un paso hacia la luz. Cuando Javier llegó a casa esa noche, nos encontró a las 2 en la cocina, preparando la cena juntas. Daniela estaba cortando cebollas y yo estaba sazonando el pollo. Una escena tan simple, tan doméstica, pero cargada de significado. Javier nos miró con los ojos brillantes. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. La pregunta estaba clara en su rostro. Daniela dejó el cuchillo y fue hacia él. Lo abrazó fuerte, enterrando su rostro en su pecho. Lo siento, le dijo. Siento haber sido tan difícil. Siento haberte alejado. Javier la envolvió en sus brazos, mirándome por encima de su cabeza. Sus labios formaron las palabras gracias. Yo solo asentí. Cené con ellos esa noche. Una cena sencilla de pollo con verduras y arroz blanco, pero fue la mejor comida que había tenido en años. Porque no estábamos solo comiendo, estábamos compartiendo, estábamos presentes, estábamos ahí de verdad. Cuando me despedí esa noche, Daniela me abrazó en la puerta. Te amo, mamá, dijo, y aunque lo había dicho antes, en cumpleaños y navidades, esta vez sonó diferente, esta vez sonó real. Yo también te amo, mi niña, respondí. Siempre te he amado. Perdóname por no habértelo dicho más. No es tarde, dijo ella, repitiendo mis palabras de la tarde. Nunca es tarde. El camino a casa esa noche fue largo. Me tomé mi tiempo, caminando por calles que conocía de memoria, pero que esa noche se sentían diferentes. Todo se sentía diferente. El aire, las luces, el sonido de la ciudad. O tal vez era yo quien era diferente. Cuando llegué a casa, Roberto estaba en la sala viendo televisión, como siempre. Me vio entrar y apenas asintió en reconocimiento. Me senté a su lado, algo que no había hecho en años. Necesitamos hablar, le dije. Él bajó el volumen de la televisión, sorprendido. ¿Pasó algo? Sí. ¿Pasó qué? Desperdicié 30 años de mi vida fingiendo que este matrimonio era algo que no era. ¿Pasó qué? Le enseñé a nuestra hija a ser tan infeliz como yo. ¿Pasó qué? Finalmente me di cuenta de que merezco más que esto. Roberto me miraba como si hablara en otro idioma. No te amo. Roberto, continué, y las palabras que debieron doler salieron con una calma sorprendente. Creo que tú tampoco me amas. Creo que nos hemos estado acompañando en nuestra soledad durante décadas, y eso no es suficiente. Ya no es suficiente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero el divorcio. Estoy diciendo que quiero la oportunidad de ser feliz antes de que sea muy tarde. Y quiero que tú tengas esa oportunidad también. Roberto guardó silencio. Esperaba sorpresa, enojo, negación. Pero lo que vi en su rostro fue algo completamente diferente. Alivio. Está bien, dijo finalmente. Está bien, Elena. Fue tan fácil como eso. 30 años de matrimonio terminados con 2 palabras. Está bien, los siguientes meses fueron de transformación. Daniela y yo establecimos un nuevo ritual. Cada domingo nos veíamos para desayunar. No hablábamos de nada trascendental siempre. A veces solo compartíamos café y pan, hablando del clima o de las noticias. Pero otras veces hablábamos de verdad, de lo que sentíamos, de lo que nos asustaba, de lo que soñábamos. Javier también venía a veces a esos desayunos. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes, pero sobre todo me contaba sobre Daniela, sobre cómo estaba floreciendo, cómo se estaba abriendo, cómo estaba aprendiendo a dejar entrar a la gente. Es como ver una flor abriéndose, me dijo una vez, lenta pero constantemente, y es hermoso. Yo también estaba floreciendo a mi manera. Empecé a hacer cosas que nunca me había permitido hacer. Me inscribí en una clase de pintura. Retomé amistades que había descuidado. Volví a leer libros que no eran solo recetas de cocina o novelas románticas baratas. Empecé a conocerme a mí misma fuera del rol de esposa y madre.
el divorcio con Roberto fue civilizado. Vendimos la casa grande donde habíamos criado a Daniela y dividimos todo de manera equitativa. Yo me mudé a un departamento pequeño pero luminoso, con una terraza donde podía poner plantas. Roberto se mudó con una prima suya al norte de la ciudad. Nos veíamos ocasionalmente en cumpleaños de Daniela o eventos familiares y siempre era cordial. Nunca más, pero nunca menos. Un año después de aquella conversación, en el departamento de Daniela, ella me llamó temprano un domingo por la mañana. Mamá, tengo algo que decirte. ¿Puedes venir a desayunar? Fui inmediatamente, con el corazón acelerado. No sabía qué esperar. Cuando llegué, Daniela y Javier estaban en la sala, tomados de la mano, con una sonrisa que no podían contener. Estoy embarazada, dijo Daniela, me quedé paralizada. Y entonces empecé a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alegría pura, de esperanza, de posibilidades. Vas a ser abuela, dijo Javier, abrazándome. Voy a ser abuela, repetí, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Los siguientes meses los pasé con ellos, ayudando a preparar el cuarto del bebé, yendo a las citas médicas, comprando ropa diminuta que parecía hecha para muñecas, pero sobre todo, hablando. Daniela me hacía muchas preguntas sobre mi embarazo, sobre cómo fue criarla, sobre mis miedos y mis alegrías. Tengo tanto miedo de ser mala madre, me confesó una tarde, mientras acomodábamos ositos de peluche en la cuna. Todas las madres tienen miedo, le respondí. Pero ahora tienes algo que yo no tuve. Tienes las herramientas para romper el ciclo. Tienes la capacidad de hablar, de expresar, de pedir ayuda. ¿Y si no es suficiente? Entonces aprenderás y ajustarás. Pero lo importante es que lo intentes. Que no te resignes al silencio como yo hice. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal antes de que la pantalla se apague. Mi nieta nació en una tarde de primavera. Era pequeña, perfecta, con los ojos de Daniela y la sonrisa de Javier. Cuando me la pusieron en los brazos por primera vez, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí esperanza para el futuro. ¿Cómo le van a poner?, pregunté, sin poder quitar los ojos de esa carita arrugada. Elena, dijo Daniela. Como tú me quebré. Lloré sobre esa bebé diminuta, cuidando de no mojarla con mis lágrimas. ¿Por qué?, logré preguntar. Después de todo lo que hice mal. Porque me diste la vida, respondió Daniela. Cuando finalmente hablamos, me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo. Quiero que mi hija crezca conociendo esa lección. Quiero que sepa que su bisabuela tuvo el valor de cambiar. La pequeña Elena tiene ahora 6 meses. La veo casi todos los días. Daniela y Javier me piden consejos, pero también toman sus propias decisiones. Son buenos padres, mejores de lo que yo fui, pero sobre todo, son padres presentes. Padres que hablan, que expresan, que no tienen miedo de decir te amo, estoy asustado o no sé qué hacer. Hace poco, Daniela me dijo algo que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Mamá, la pequeña Elena hizo algo increíble hoy. Estaba llorando y nada la calmaba. Y entonces le canté esa canción que tú me cantabas cuando era bebé. ¿Te acuerdas? La de la ranita que, bueno, no me acuerdo bien la letra, pero se la canté como pude y se calmó inmediatamente. Como si reconociera algo en mi voz. Como si supiera que venía de ti. La memoria está en la sangre, le dije. Las madres pasamos más que solo genes. Pasamos canciones, sabores, formas de amar. Entonces voy a pasarle las buenas, dijo Daniela. Las canciones, las recetas, la capacidad de hablar. Pero no los silencios. Los silencios se terminan con nosotras. Así es como terminamos aquí, en este momento, en esta historia que necesitaba ser contada. Porque no todas las historias de madres y hijas tienen que ser tragedias. No todas tienen que terminar en distancia y dolor. Algunas pueden ser historias de redención, historias de segundas oportunidades, historias de mujeres que encuentran su voz cuando pensaban que ya era muy tarde. Roberto encontró su propio camino también. Empezó una relación con una compañera de trabajo, alguien que lo hace feliz de una manera que yo nunca pude. Los vemos a veces en reuniones familiares y nos saludamos con genuino afecto. No es amor, nunca fue amor, pero es respeto. Y eso es suficiente, mis días ahora son diferentes. Me despierto en mi departamento pequeño y lo primero que hago es ir a la terraza a ver mis plantas. Luego preparo café, el mismo café que mi madre me enseñó a hacer en la misma cafetera de peltre. Pero ahora, cuando lo bebo, pienso en las conversaciones que tendremos Daniela y yo esta semana, en los planes que haremos, en las risas que compartiremos. Algunos días voy a clases de pintura y descubro que no soy terrible. Algunos días visito amigas que recuperé después de años de descuido. Algunos días simplemente me siento en un café y leo, observo a la gente, existo sin necesidad de justificar mi existencia, pero los mejores días son cuando Daniela me llama y dice, mamá, ven, la bebé te extraña. Yo voy y cargo a esa pequeña que lleva mi nombre.
y le canto las mismas canciones que le canté a su madre, y pienso, esto es lo que significa el amor. No el silencio, no el sacrificio callado, sino la presencia, la comunicación, la vulnerabilidad. Le hablo a la pequeña Elena como si pudiera entenderme. Le cuento historias de su mamá cuando era niña. Le hablo de los errores que cometí y las lecciones que aprendí. Le digo que puede llorar cuando está triste, que puede gritar cuando está enojada, que puede reír cuando está feliz. Que los sentimientos no son debilidades sino fortalezas. Que hablar no es peligroso sino necesario. Y ella me mira con esos ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de su madre, y yo juro que entiende. Juro que sabe que su historia será diferente a la mía. Que ella crecerá en una casa donde el amor se dice en voz alta, donde los problemas se hablan, donde ser vulnerable no es ser débil a veces. En las noches tranquilas, me siento en mi terraza y miro las estrellas. Pienso en todo el tiempo que perdí, en las conversaciones que no tuve, en los abrazos que no di, en las palabras que no dije. Y duele, por supuesto que duele. Pero también pienso en todo lo que gané, en la relación que ahora tengo con mi hija, en la nieta que lleva mi nombre, en la mujer que finalmente me permití ser. Y entonces el dolor se mezcla con gratitud, y las lágrimas que son dulces y amargas a la vez. Javier me dijo hace poco algo que no olvidaré. Estábamos los cuatro, él, Daniela, la bebé y yo, en un parque, viendo a la pequeña Elena intentar agarrar las hojas que caían de los árboles. Y de repente, Javier me miró y dijo, «Gracias por salvar mi matrimonio, señora Elena. Gracias por salvar a Daniela. Gracias por salvarse a usted misma». No supe qué responder, porque no sentía que había salvado nada. Solo había hecho lo que debía hacer desde el principio. Hablar. Ser honesta. Ser vulnerable, pero quizás ese es el secreto. Quizás salvar a alguien no es sobre hacer gestos grandiosos o sacrificios heroicos. Quizás es simplemente sobre estar presente. Sobre elegir la verdad sobre la comodidad. Sobre tener el valor de decir me equivoqué y te amo en la misma frase. La historia de mi familia no es perfecta. Todavía hay días difíciles, conversaciones incómodas, momentos donde los viejos patrones intentan regresar. Daniela todavía lucha a veces con abrirse completamente. Yo todavía tengo momentos donde quiero esconderme detrás del silencio. Roberto y yo todavía tenemos encuentros un poco incómodos, donde no sabemos exactamente cómo actuar el uno con el otro. Pero la diferencia es que ahora hablamos de eso. Cuando Daniela se siente abrumada, me llama. Cuando yo me siento sola, visito. Cuando algo está mal, no fingimos que está bien. Y eso, esa honestidad brutal y amorosa, es lo que nos mantiene juntas. La pequeña Elena va a crecer escuchando estas historias. Va a saber que su abuela cometió errores. Va a saber que su mamá tuvo que aprender a romper ciclos. Va a saber que las familias no son perfectas, pero que el amor puede ser suficientemente fuerte para sobrevivir a la imperfección. Y espero, con todo mi corazón, que ella nunca tenga que experimentar el tipo de soledad que yo experimenté. Espero que nunca sienta que tiene que guardar sus sentimientos para ser fuerte. Espero que siempre sepa que su voz importa, que sus emociones son válidas, que pedir ayuda no es debilidad sino sabiduría. Termino esta historia no con tristeza sino con esperanza. Porque si algo he aprendido en estos últimos años es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, la vulnerabilidad sobre la dureza, la verdad sobre el silencio. A todas las madres que están escuchando esto, a todas las hijas que se sienten distantes, a todas las familias que viven en casas llenas de palabras no dichas, no esperen. No esperen a que sea el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. No esperen a tener las palabras perfectas, porque las palabras perfectas no existen, simplemente hablen. Digan lo que sienten, aunque les tiemble la voz. Digan te amo, aunque no estén seguros de cómo va a ser recibido. Digan me equivoqué, aunque les duela el orgullo. Digan te extraño, aunque hayan pasado años de distancia. Porque al final, lo único que realmente importa son las conexiones que hacemos, las vidas que tocamos, el amor que damos, incluso cuando es imperfecto, incluso cuando es tarde, incluso cuando está roto. Y si yo pude hacerlo por una mujer de casi 60 años que había pasado toda su vida construyendo muros, entonces cualquiera puede hacerlo. Así que esta es mi historia. La historia de cómo el silencio casi destruye a mi familia. Y cómo finalmente encontrar mi voz lo salvó todo. Cada mañana despierto agradecida por la segunda oportunidad que me dio la vida, agradecida por una hija que tuvo el valor de perdonarme, agradecida por un yerno que tuvo la paciencia de construir puentes, agradecida por una nieta que lleva mi nombre y que, espero, nunca tenga que aprender las lecciones de la manera difícil como yo tuve que aprenderlas. La vida es extraña, ¿verdad? Pasamos tanto tiempo construyendo defensas, protegiendo nuestros corazones, escondiendo nuestras vulnerabilidades.
Y al final, la verdadera fortaleza viene de derribar esas defensas, de exponer nuestros corazones, de abrazar nuestras vulnerabilidades. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, cambiaría tanto. Habría hablado más, escuchado mejor, amado más abiertamente. Pero no puedo volver atrás. Nadie puede. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante, llevando nuestras lecciones con nosotros, intentando ser mejores cada día. Y eso es lo que hago. Cada día intento ser un poco más valiente, un poco más honesta, un poco más presente. Cada día intento romper un poco más los patrones viejos y construir nuevos más saludables. Cada día intento ser la abuela que no pude ser madre, dándole a la pequeña Elena todo lo que no supe darle a Daniela. La redención no es un evento único, no es algo que sucede y ya está. Es un proceso constante, un esfuerzo diario, una elección que hacemos una y otra vez. Es elegir el amor sobre el miedo, es elegir la comunicación sobre el silencio, es elegir la vulnerabilidad sobre la dureza, y vale la pena. Oh, vale tanto la pena. Así que aquí estoy contándoles esta historia, no para buscar perdón o validación, sino para recordarles que nunca es tarde, que las familias pueden sanar, que los silencios pueden romperse, que el amor puede encontrar un camino, incluso a través de las grietas más profundas. Mi historia no es única. Hay millones de madres y hijas luchando con los mismos silencios, las mismas distancias, los mismos miedos. Pero cada una de esas historias puede tener un final diferente. Cada una puede elegir el camino de la comunicación, de la honestidad, del amor expresado en voz alta, y si mi historia puede inspirar, aunque sea una persona, a tomar el teléfono y llamar a su madre, o a su hija, o a ese ser querido del que se ha distanciado, entonces valió la pena contarla, valió la pena exponerme, valió la pena revivir el dolor, valió la pena admitir mis errores, porque al final todos estamos buscando lo mismo: conexión, amor, ser vistos y entendidos. Y esas cosas no pueden existir en el silencio. Solo pueden florecer cuando tenemos el valor de hablar, de compartir, de ser vulnerables. Así que les dejo con esto: no esperen. No esperen a que sea más fácil, porque nunca será más fácil. No esperen a estar seguros, porque nunca estarán completamente seguros. Simplemente den el primer paso, hagan la llamada, envíen el mensaje, toquen la puerta. Den el primer paso hacia la reconciliación, hacia la conexión, hacia el amor expresado en voz alta. Porque la vida es corta, y el tiempo que tenemos con las personas que amamos es más corto todavía. No lo desperdicien en silencios cuando podrían llenarlo con palabras. No lo desperdicien en distancia cuando podrían llenarlo con abrazos. No lo desperdicien en orgullo cuando podrían llenarlo con perdón. Esta es mi historia, la historia de una madre que aprendió, casi demasiado tarde, que el silencio destruye y el amor reconstruye, que las palabras tienen poder, que la vulnerabilidad es fortaleza, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y ahora es tu historia también, la historia de alguien que escuchó esto y decidió hacer algo diferente, decidió romper el silencio, decidió construir puentes, decidió elegir el amor. ¿Qué vas a hacer tú con esta historia? Esa es la pregunta que te dejo, esa es la elección que te pongo frente a ti. Porque al final, todos tenemos el poder de escribir nuestro propio final. Todos podemos elegir la reconciliación sobre el resentimiento. Todos podemos elegir la comunicación sobre el silencio. Todos podemos elegir el amor. Y esa elección, esa simple pero poderosa elección, puede cambiar todo, puede salvar familias, puede sanar heridas, puede construir puentes donde antes solo había abismos. Así que elígelo. Elige el amor. Elige hablar. Elige estar presente. Porque al final del día, al final de la vida, lo único que importa son las conexiones que hicimos y el amor que dimos. Todo lo demás es solo ruido. Y yo, una mujer de casi 60 años que finalmente encontró su voz. Te digo esto con toda la certeza de mi ser. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir el amor. Nunca es tarde para romper el silencio. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Confía en eso. Cree en eso. Y hazlo. Hazlo ahora, antes de que sea realmente tarde. Hazlo por ti, por las personas que amas, por las generaciones que vendrán después de ti. Hazlo porque te lo mereces, porque ellos se lo merecen, porque el amor se lo merece. Esta es mi confesión, esta es mi verdad, esta es mi historia, y espero, con todo mi corazón, que te inspire a escribir la tuya. Una historia no de silencio, sino de amor expresado en voz alta, una historia no de distancia, sino de conexión, una historia no de arrepentimiento, sino de redención. Esa es mi esperanza para ti. Esa es mi oración para todas las familias que luchan en silencio, que encuentren su voz, que encuentren su camino de vuelta al amor, que encuentren la fuerza para romper los ciclos y construir algo nuevo, algo mejor, algo lleno de vida y luz y amor expresado en voz alta, porque eso, al final, es todo lo que realmente importa, el amor. Siempre el amor, fin.